Pero le quiero agradecer antes de entrar con Ambidiestro a mi querido Emanuel La Espera. La otra vez me preguntaron que por qué te invitaba tanto, querido Emanuel, a ti o a Hamlet. Y yo, pues porque les puedo preguntar y me van a responder y eso yo lo celebro. Les he preguntado cosas que yo sé que quizás no les gusta responder y me las han respondido a su muy estilo y pues nada más por eso. Por ahí me decían, es que ¿cuánto me paga? Nada, o sea, nada. Aquí estoy muy contenta siempre de poder platicar pese a las diferencias que se pudieran dar ideológicas y demás, de eso se trata la izquierda, hijos, de poder debatir, de poder platicar y de poder responder. Y el día de hoy, creo que todos saben por qué lo invito, ¿verdad? Así que, querido Manuel Reyes, diputado de Morena y ebrardista de corazón, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Estoy muy contento una vez más de que me tomes en cuenta. La verdad es que estoy profundamente agradecido por tus consideraciones y por tu apoyo para estar informando de lo que ha venido sucediendo. Aquí estoy a la orden. Gracias. A ver, Manuel, diría yo, con todo respeto y con mucho gusto, al Chile. ¿Qué pasó? O sea, tú estás en el equipo de Marcelo, eres parte del equipo de Marcelo, apoyaste su campaña desde el inicio, de hecho tienes esta organización Humanismo Mexicano, que aunque decías aquí todos son libres de pensar y creer en lo que quieran, pues muchos también respaldaban a Marcelo y estuviste hoy en donde estaba el hotel, estuviste compartiendo esta información sobre Ebrard y entonces nos quedamos en un limbo. Antes de las encuestas, Ebrard limbo, y prácticamente se echaba para atrás, no se baja, pero pues sí se baja. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, tú que estás ahí, tú que estás dentro de su equipo, ¿qué es lo que pasa? Gracias, Meme. Pues mira, fíjate que estamos muy preocupados porque pues, nosotros venimos acompañando este proceso de la encuesta. Hay que recordar que Marcelo Ebrard propuso que se diera este mecanismo del tema de las encuestas y que en el paso del tiempo consiguió muchas cosas muy interesantes que tenían que ver con medir la voluntad del pueblo sabio, que el pueblo saliera a emitir una opinión en relación a quién quería que fuera su coordinador o coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación y por supuesto el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Siempre pensamos que la encuesta abierta a la ciudadanía tenía que ser transparentada, tenía que ser medible, tenía que ser verificada y que además tenía que tener la confiabilidad de todas las partes. Es cierto que en este proceso pues se dieron algunas complicaciones, sobre todo en el arranque del levantamiento de las encuestas y esto tiene que ver pues por la mala organización de la comisión de encuestas. Hay que recordar que las encuestas iban a iniciar desde hace una semana y que tuvo muchas complicaciones porque entonces llegaban los representantes y a la hora de que llegaban los representantes, pues no llegaba el coordinador por parte de Morena, ni mucho menos las encuestadoras. Así estuvieron batallando nuestros representantes en cada uno de los municipios donde se levantó, donde se realizó el levantamiento demoscópico. Y pues al final del día debo decir que una vez que se desarrolló esta serie de encuestas, nosotros denunciamos a través de una mesa de diálogo que se estableció en la Comisión de Encuestas y en el Comité Nacional de Morena las irregularidades que iban surgiendo día tras día. Estas irregularidades nunca se atendieron, es decir, sí se presentaron en tiempo y forma ante el presidente del Consejo Nacional y pues no hicieron caso omiso. Estas irregularidades tienen que ver con la predeterminación que tuvo la gente al saber dónde iba a caer específicamente la encuesta. Debo decir que una encuesta, pues para poder cumplir con los criterios establecidos por el propio Consejo Nacional de Morena, pues tenía que tener todos los criterios de confidencialidad, es decir, no se podía revelar dónde iba a caer la encuesta y resulta que nos dimos cuenta, nos percatamos que previamente los equipos de la compañera Claudia Sheinbaum habían ya trabajado la sección, habían visitado a la gente, le habían dicho, oye, por aquí va a pasar la encuesta, te pedimos que contestes a favor de Claudia, le entregaron su díptico, su utilitario, la publicidad, pues claro que todo lo que nosotros habíamos venido denunciando.
Entonces, pues claro que a nosotros esto nos puso en una situación de total desventaja porque no hubo condiciones igualitarias. Es decir, primero, pues no se cumplió el acuerdo. Segundo, me parece que sí hubo un exceso por parte de los compañeros y compañeras de Claudia, y me parece que pues esto al final del día sí violentó por sí mismo el proceso. Todo esto se denunció, se documentó. En lo particular, yo hice algunas denuncias en mis redes sociales. Por ejemplo, me tocó participar o me tocaría participar en el levantamiento de una encuesta en el municipio de Yuriria, Guanajuato, y la casa encuestadora, por cierto, la casa encuestadora de Morena nos avisó aparentemente una hora antes. Entonces, bueno, pues me avisa. Yo en ese momento me encontraba en el municipio de Salamanca, me manda la geolocalización y entonces yo llego al municipio de Yuriria, muy cerca del Panteón Municipal, y resulta que cuando llego llega también la representante del compañero Adán, y pues estábamos preparando ya aperturar la jornada, el levantamiento, y de repente empiezan a llegar ciudadanos a decir, oye, pues es que yo quiero participar en la encuesta, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo participo? Oye, va a pasar por acá la encuesta, ¿qué es lo que se requiere? Entonces el encuestador se saca de onda y dice, oiga, pues a ustedes, ¿quiénes les informaron? Curiosamente, la representante de Claudia, pues no había llegado. Y entonces llega un ciudadano y dice, es que me informó Isabel Castro, pues de la encuesta. Isabel Castro es una compañera de Morena en Guanajuato, vive en el municipio de Yuriria, pertenece al equipo de Ricardo Sheffield, el procurador de Profeco, y también pues apoya a Claudia Sheinbaum. Entonces, imagínate lo grave que significó este suceso, porque esto se replicó en muchos lugares del país, es decir, la gente pues fue informada del levantamiento de la encuesta, es decir, a pesar de existir ya una veda, una prohibición expresa, pues imagínate la ventaja que tuvo la compañera, porque ella sí sabía dónde iba a caer la encuesta cuando nosotros desconocíamos completamente dónde se aplicaría la encuesta. Pues este suceso se denunció en el momento, no se levantó la encuesta porque evidentemente existían evidencias claras de una predisposición de la población, y bueno, pues ahí se registró ese suceso. Luego el día siguiente en el municipio de Acámbaro, en la comunidad de Parácuaro, pues también llega uno de los compañeros representantes de Marcelo y observa que la gente andaba con bolsitas de Claudia Sheinbaum. Se acerca una persona adulta mayor y le pregunta, oiga señora, ¿quién le dio su bolsita? Y me dice, pues le da detalles de lo que había sucedido, cuándo, dónde, a qué horas. Luego el comité de Marcelo nos pide, oye, pues documenta con un periódico, porque luego acá son muy incrédulos, no creen lo que les presentamos. Entonces el compañero lo que hace, pues busca en la comunidad el periódico, pues no encuentra porque es un ranchito, es una comunidad. Y entonces lo que se le ocurre es prender su reloj y ahí coloca la captura de pantalla del periódico del día de hoy, vuelve a grabar a la persona, y pues la persona evidentemente dice, el día de ayer, domingo, me regalaron esta bolsita y además me invitaron a votar en la encuesta por Claudia Sheinbaum, visita negocios, lo mismo, o sea, fue un modus operandi a lo largo y a lo ancho del país, bueno, lo que se documentó inclusive en varios medios de comunicación, tema que tiene que ver con una operación muy bien diseñada, piramidal, donde había compañeros que estaban acudiendo al levantamiento de la encuesta previo y después de la encuesta, algo muy grave, a pesar de que hicimos los señalamientos, la verdad es que el partido hizo caso omiso, lamentablemente, y pues este es el señalamiento de lo que hace Marcelo, de las denuncias que él ha venido sosteniendo, porque si algo tiene Marcelo es que es un hombre honesto, es un hombre transparente, es un hombre directo, y quizás a muchos no les gusta la honestidad de Marcelo, pero Marcelo nunca ha traicionado sus propios principios, ni roba, ni miente, ni traiciona. Por lo contrario, si hubiese traicionado sus principios, pues hubiese quedado callado, hubiese sido cómplice de este tipo de situaciones, pero me parece que claro que hay una afectación al proceso interno de Morena. Emanuel, eso lo hemos platicado sobre las irregularidades que ustedes presentaron y que ustedes denunciaron, pero
ustedes estaban pidiendo, o Marcelo estaba pidiendo que se reponga todo el proceso, pero era el único que lo pedía. No lo pidió Monreal, no lo pidió Noroña, no lo pidió Adán, ni siquiera lo pidió Velasco. Entonces, ¿cómo los deja eso? Sobre todo cuando incluso una de su casa encuestadora, la casa que ustedes proponen, también confirma la victoria de Claudia Sheinbaum. Sí, quizás fue la que lo confirma con pues menores números a las demás, pero también la casa encuestadora que ustedes propusieron, en la que ustedes confiaron, también confió, o más bien confirmó el resultado a favor de Claudia Sheinbaum. Por eso te pregunto, eh, esta actitud de Marcelo y evidentemente las denuncias y que no se hicieran algunas encuestas, ¿se pudiera generalizar como para decir es que el proceso todo fue malo cuando en contraste es el único que lo está diciendo y hasta su casa encuestadora confirma los resultados? ¿No se te hace quizás un poco, pues, que no saben perder? No, mira, te voy a decir una cosa, a ver, cuando Marcelo sale por la tarde a hacer este tipo de denuncias, nosotros todavía ni siquiera conocíamos los resultados de la encuesta. Es decir, había también un supuesto de que podíamos ganar la encuesta y aún con todo eso, Marcelo sale y denuncia, porque a ver, nosotros esperamos a procesar cada uno de los paquetes electorales, quienes estuvimos ahí cuidando, vigilando, revisando la cadena de custodia, que no hubiese violaciones graves. Y mira, déjame decirte que el 15% de las urnas presentaban problemas muy serios, desde violaciones, desde faltantes de boletas, desde personas que participaron que no ni siquiera eran encuestadores. Y bueno, pues creo que esto tiene que ver también mucho con una reflexión profunda que hace Marcelo, porque él, aunque hubiese ganado la encuesta, él anunció por ahí de las 2, 3 de la tarde, de que él iba a pedir que se repusiera el proceso, porque él sabía lo que significaba avalar un proceso con muchos señalamientos. Mira, hace rato Marcelo hizo una reflexión también en relación a la encuesta del 2011-2012, cuando se definió la candidatura a la presidencia de México en el 2012 del PRD, PT y los demás partidos de izquierda, cuando Andrés Manuel López Obrador resultó ganador por tan solo 32 cuestionarios. Pues imagínate, el 15% de la diferencia que hoy se anula resultarían 375 cuestionarios que hubiese de diferencia. Es decir, si hay un impacto muy importante en el resultado de la propia encuesta. Cuando hablamos de una encuesta, hablamos de un error, de un margen de error del 3 al 5%. Todas las encuestas dicen margen de error, en letras chiquitas hasta abajo dice margen de error tal. Pues resulta que esta casa encuestadora, la casa encuestadora de Morena, pues podemos decirlo prácticamente que tuvo un margen de error del 15%, porque el 15% de las urnas aparentemente que llegaron a la Ciudad de México, al World Trade Center, presentaban problemas serios. Tanto es así de que se determinó anular el 15% de estas urnas. Entonces, pues claro, Marcelo lo hace, lo denuncia por calidad moral, porque no va a permitir este tipo de situaciones. Pero además déjame decirte que el tema también tiene que ver que, a ver, el partido nos dio cinco acreditaciones. Estas acreditaciones servirían para que cada aspirante representara a su corcholata en el conteo final, es decir, el conteo final, y yo aquí lo quiero aclarar de frente a todos y a todas las y los mexicanos, el conteo no se dio ni ayer ni hoy a las primeras horas, no, a ver, se hizo la separación de los paquetes electorales, se clasificó, se dijo esta urna sí es válida, esta urna no es válida, se abrió la urna y bueno, se sacaron las boletas en secrecía, haz de cuenta que le ponían como si fuera como un folder, y resulta que en el folder, aquí, este folder, colocaban así la boleta y pues no se podía visibilizar, es decir, nadie tuvo conocimiento de cuántas boletas iban cada uno de los representantes, cuántas boletas tenían, ni en la madrugada, ni hoy en la mañana, ni a mediodía, no, esto se da a partir de las 3 o 4 de la tarde, las 4 de la tarde particularmente, cuando se iba a hacer ya el conteo final, es decir, primero clasifican, separan las boletas de manera secreta
las colocan en unas urnas, una urna particularmente por cada casa encuestadora, y entonces el siguiente paso, pues ahora sí es el conteo con los representantes de las corcholatas. Marcelo tenía 5 acreditaciones, pues resulta que nosotros teníamos una reunión alterna, y esta reunión alterna, Morena quedó de avisarnos la hora del inicio del conteo. Resulta que estábamos terminando nuestra reunión y nos dicen, oigan, el conteo ya empezó. Pues nos fuimos rápidamente. En el conteo iba a participar Malú Micher, iba a participar Carlos Candelaria, iba a participar Daniel Cibaja, iba a participar también Jimena Escobedo, 5 para ser, y tu servidor. Llegamos a la puerta del World Trade Center, pedimos que nos den acceso, traíamos nuestro gafet, y entonces seguridad nos dice, no, es que la instrucción es de que nadie entra, nadie. Y entonces, pues claro que estábamos preocupados porque ya se estaba cantando los votos, ya se estaban contando. Oye, por favor, pide autorización porque queremos entrar. No, pues ya me dijeron que no, y no se puede, no se va a poder. Hicimos una llamada al Comité Nacional, y en lo particular el secretario de Finanzas pues nos dijo, ¿sabes qué? Que no puedo, pues ni siquiera yo estoy ahí, dice, están ya encerrados, yo no tengo comunicación con la gente que está allá adentro. Entonces pues intentamos marcarle a Mario Delgado, nos rechaza la llamada, y bueno, en ese momento sale Alejandro, el secretario de Jóvenes del Comité Nacional de Morena, intenta pues atendernos y dice, oye, pues debemos estar ahí adentro. Y entonces nos dicen, es que ustedes ya están representados ahí adentro, ya tienen compañeros de ustedes. Y decimos, ah, caray, ¿cómo va a ser posible eso? Pues eso era imposible, porque debo decir que quienes estaban adentro, pues no era la gente que había sido acreditada ni había sido autorizada por el propio Marcelo. El acuerdo era que cada aspirante mandaría a sus representantes autorizados, es decir, quienes tuvieran capacidad para poder contar, para poder... Y si fueron, ¿no? Estaban sus representantes, o sea, pero era un representante por cada uno. No, eran 5 representantes por cada aspirante, es decir, nosotros teníamos los 5 la oportunidad de participar, pero imagínate el error que cometió Morena. Pues tomó algunos que habían terminado del otro conteo anterior, de los conteos de la clasificación, los metieron a la sala sin saber nosotros quiénes estaban allí, y quien debió haber estado, quien tenía los gafetes, pues estaba fuera. Entonces, Pero cuando todo esto... está grabado, o sea, lo que decía Durazo es todo está grabado, o sea, no hay de que sí o que sí no, todo está grabado, hay cámaras en todo momento, había notarios públicos, etcétera. O sea, independiente, entiendo lo de las irregularidades, ustedes lo han denunciado, la otra vez que platicamos decían, tenemos pruebas, todo se ha denunciado y todo está puesto, pero la pregunta es esta, esas irregularidades que ustedes denunciaron, para muchos no son suficientes para anular todo el proceso, para ustedes sí lo son, ¿por qué? O sea, esa es la duda. ¿Por qué para ustedes esas irregularidades que ustedes denunciaron significaría que todo el proceso estuvo mal y no solamente esas irregularidades? Por ejemplo, decía Citlali, 6 de las urnas las echamos para atrás porque sí había irregularidades. Entonces, pues si esas 6 las echaron para atrás, ustedes, vamos todavía más concreto, ¿cuántas urnas estiman o cuántos votos estiman de los 12,500, que no eran votos, perdón, encuestas, de las 12,500 encuestas levantadas, consideran que están mal? O sea, en números. Pues mira, nada más te voy a decir, fueron 130 urnas que no se contabilizaron porque presentaban errores, presentaban daños a las urnas, porque no cumplían con los criterios establecidos. 130 urnas por 10 son 1,300 votos. Eso es lo que no se contó porque se clasificó como que no contaba con los criterios establecidos, es decir, pues sí hubo una afectación, claro que hubo una afectación. Entonces, mira, fueron varias cosas las que sucedieron. El tema de que sí, la gente de Claudia sabía a dónde iba a llegar la encuesta. Entonces, había brigadas trabajando un día antes, operando, ahí visitando a la gente, utilizando recursos. A ver, lo que documentaron algunos medios de comunicación como la intromisión del gobierno estatal de Colima en Jalisco, eso no es una mentira, ¿eh? Eso está documentado, tanto es así de que ya renunció un funcionario del estado de Colima. Yo en lo particular denuncié también la intromisión de los servidores de la nación en Guanajuato. También Profeco lo hizo, la Subsecretaría de Educación
media superior también lo hizo. Utilizaron a los alumnos del Cebetis y del CONALEP en los eventos de Claudia Sheinbaum y así. Bueno, hoy Marcelo Ebrard, fíjate, tuvo que ya revelar toda la serie de denuncias que vino realizando de manera muy puntual ante el partido y que el partido hizo caso omiso porque ya no nos quedó de otra. Es decir, si también no evidenciamos, si también no demostramos, si también no enseñamos, pues la gente va a decir que Marcelo se la pasa quejándose y que no demuestra nada. Y la realidad es que todo lo tenemos claramente documentado, es decir, sí hubo excesos por parte de las y de los compañeros, porque esto no refleja la voluntad popular del pueblo cuando se incide, cuando se obliga, cuando se orilla, cuando se utilizan programas, cuando se hace esto. Creo que eso no es lo que ha promovido el presidente López Obrador, ni mucho menos nuestro movimiento. Todo esto se hizo, se señaló ante el partido y el partido hizo caso omiso. Ahí está el detalle. Ok, pregunto esto y cierro con esto, mi querido Manuel, porque todavía tengo análisis para dar y regalar con los chicos de Ambidiestro que también ya me están esperando por aquí. Estamos hablando de más de 10 puntos, incluso de su encuestadora, o sea, en la que ustedes confiaron. ¿Me estás diciendo que no confiaron ni en su encuestadora que hizo el ejercicio espejo? ¿Me estás diciendo que entonces esa diferencia de más de 10 puntos entre Claudia y Ebrard fue por estas irregularidades? O sea, la pregunta es esta, ¿no confiaron, no confían ni siquiera en el ejercicio espejo de su encuestadora? ¿Qué sigue? ¿Se van directo a Movimiento Ciudadano o qué van a hacer? Mira, te voy a decir una cosa, la encuesta que fue propuesta por Marcelo, pues es una encuesta, una casa encuestadora más de las diversas casas encuestadoras que existen en el país, es decir, no existe un vínculo laboral con quien está al frente de esta casa encuestadora, la propuso y se propuso al partido, se aceptó, pero pues tampoco no hay una relación de manera directa con la encuestadora. Fíjate, había algunos compañeros que empezaron a detectar este tipo de situaciones en las otras casas encuestadoras, porque mira, había compañeros que ya sabían en qué manzana se iba a aplicar la encuesta y decían, el día tal va a caer en San Felipe, Guanajuato, y esta va a ser la manzana. Pues ahí andaban las brigadas trabajando. Y entonces hubo también el cuestionamiento de decir, bueno, y la casa encuestadora que propuso Marcelo, ¿por qué no nos pasa la información? Pues te puedo decir que no nos pasó nada de información, nunca nos pasó información y estoy convencido de que si hubiese habido ese intento de querer pasar información, pues Marcelo no lo hubiera permitido porque no va con él. Ahora bien, lo que es importantísimo señalar, pues que Marcelo ha entrado a una profunda reflexión de lo que viene, de lo que sucederá en estos próximos días, y esto no necesariamente tiene que ver con que ya nos vamos de Morena, ¿no? A ver, hay cosas que nosotros tenemos que seguir aportando, tenemos que seguir participando, tenemos que seguir coadyuvando, y me parece que Marcelo, pues todo el tiempo ha nadado cuesta arriba, ¿eh? La verdad es que para Marcelo no ha sido nada fácil todo esto, siempre jugamos con todo en contra las instituciones, contra los gobiernos, contra las injerencias de los gobernadores, peleando, señalando las viejas prácticas del PRI, del pasado. Y a pesar de todo eso, Marcelo está de pie, tiene un gran ejército que está colaborando, que está ayudando, nada más, nada menos. El día de hoy y desde ayer estuvimos reunidos, estuvimos al pie del cañón. Nunca nos faltó un solo representante en el levantamiento de las encuestas. Por eso es de que reunimos toda la documental para poder demostrar que había deficiencias. Te doy otro dato muy interesante, Meme. No solamente la gente de Marcelo denunció irregularidades, también lo hizo la gente de Adán. Y si no, que le pregunten a Arturo Ávila, yo lo tuve ahí, escuché a su gente, ellos solicitaron la nulidad de varios paquetes electorales y entonces no pueden decir que únicamente fue Marcelo, también fueron otros compañeros. Y Pero del... pues al final aceptaron, o sea, sí, se quejaron, claramente, lo dijeron, pero en el discurso final ahí estuvo Adán, aceptó los resultados, ahí cada estuvo quien, también Monreal. hay que recordar que a veces perdiendo se gana y posiblemente los compañeros tienen ese criterio.
Marcelo dijo que él no iba a aceptar ni senadurías, ni posiciones, ni diputaciones. A ver, nosotros sabemos lo que viene para el futuro del país y queremos aportarle desde la presidencia de México. Entonces, nosotros no íbamos a recibir premio de consolación, ¿eh? Eso sí te Ahí lo va digo. mi pregunta, Emanuel. Tú lo acabas de decir y, o sea, intenta responderme lo más concreto posible. O sea, intenta responderme lo más al chile que puedas. Yo sé que es difícil a veces. Va. Me dices que lo que quieren es construir desde la presidencia y no con un premio de consolación. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Movimiento Ciudadano? ¿Le van a aceptar la invitación a Xochitl o por la vía libre? A ver, hay 3 aspectos que tenemos que considerar. Lo primero es la vía jurídica, que me parece que ahí hay elementos de sobra. Todo está documentado. Es más, estas denuncias se vinieron sacando a la luz pública desde hace tiempo. O sea, no es una denuncia, son multitud de denuncias que pudieran configurarse en delitos electorales. Esa podría ser una de las opciones. La segunda, pues, es la vía social, el apoyo y el respaldo del pueblo. Marcelo tiene un ejército en todo el país, ¿eh? Quien ha minimizado a Marcelo, debo decir que Marcelo tiene presencia en todos los distritos electorales y en todos y cada uno de los municipios de nuestro país. El poder y la fuerza que tiene Marcelo, pues claro que nos permite poder transitar y avanzar en lo que viene hacia el 2024. Tercero, bueno, pues Marcelo ha venido construyendo este proyecto junto al presidente López Obrador. Marcelo todo el tiempo ha hablado de ese gran reconocimiento que le ha tenido al presidente López Obrador y en la necesidad de seguir avanzando en la transformación profunda del país. Y me parece muy importante que estos días de reflexión, el día de mañana, pasado, estos días, pues nos servirán para poder tomar una decisión. Él está convocando a una Asamblea Nacional con todo su ejército el próximo lunes, a fin de poder hacer la reflexión, de escuchar a los compañeros, porque ya no solo es Marcelo, es un ejército que está presente en todo el territorio y yo digo que a donde el pueblo lo mande, lo que el pueblo le pida, Marcelo va a actuar en consecuencia a las peticiones de su ejército. Y me parece que tras esta propuesta, si Marcelo decide fortalecer, si decide coadyuvar, si decide participar, ahí vamos a estar con él, no hay la menor duda. Entonces, si Marcelo decida lo que decida, sea ir la vía libre, pones el escenario de que se van a ir a tribunales o van a intentar impugnarlo, sea lo que sea, incluso si eso significa irse. Diferentes opciones, no quiere decir que vaya a ser esa, tenemos diferentes opciones. No, por eso digo, o sea, son varias opciones, pero no están descartadas, pues. Entonces, no se descarta que si Marcelo toma la decisión de seguir adelante por la vía libre, independiente o con otra opción política, ustedes se vayan con él. No se descarta nada entonces. Así, se queda. No se descarta nada. Querido Manuel, te agradezco mucho que pasaras a platicar con nosotros, para que vean que no me paga. Le agradezco siempre que venga a respondernos las preguntas que se tienen. Le pone sal a la herida, siempre, entonces, y siempre nos hace que hablemos al chile, ¿no? ¿A poco no? Pues imagínate, cuando hace frío hay que provocar calor, un poquito. Ni modo que estas entrevistas sean pagadas, si fueran pagadas serían a modo, ¿no? Pero si fueran pagadas, sí, te hablaría con más cariño, no es cierto. Querido Emanuel, muchísimas gracias. Ya como ando todo desgastado de las tantas desveladas, pero aquí andamos con mucha actitud. Gracias, querida Emanuel.